Muy buen día, estimados discentes, alumnos de tercero básico. Es un gusto saludarles y tener siempre esa interrelación a través de las clases virtuales que vamos a desarrollar. El día de hoy vamos a ver este nuevo tema, el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Lo podemos representar con las siglas MRU, que significa precisamente movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, aquí tenemos la definición y la representación también. La definición es cuando un móvil, o sea, un objeto en movimiento, un móvil significa precisamente eso, un objeto en movimiento. Es cuando un móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. Eso es el movimiento rectilíneo uniforme y lo tenemos representado acá a través de una línea recta. Ven ustedes acá esta flecha que es un vector, podemos llamarlo así también. Tenemos cada espacio dividido o comprendido en 5 metros y cada tiempo dividido o comprendido en 1 segundo. Esto es nada más para ilustrar la definición correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos pues la línea representativa, espacios iguales en tiempos iguales. Eso es el movimiento rectilíneo uniforme. Necesariamente tiene que ser una recta, como ven ustedes acá también, para que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, vamos a proseguir. Vamos a ver las fórmulas correspondientes a este concepto o a este nuevo tema. Vamos a ver en sí 3 fórmulas o ecuaciones. La primera es la fórmula para velocidad. Velocidad la representamos con la letra B pequeña o V. Esto es igual a S dividido T. ¿Qué significa la S? La S es distancia. ¿Qué significa la S? Distancia. Entonces, velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Esta es la fórmula entonces para velocidad. Esta diagonal, esta representación que ven ustedes acá, significa división. Velocidad igual entonces a distancia dividido tiempo. Y para distancia, como ya les dije, la S significa distancia, es igual a velocidad por, el punto significa multiplicación por tiempo. Y para tiempo tenemos que es tiempo igual a distancia dividido velocidad. Estas 3 fórmulas son las que vamos a estar empleando en este contenido. Algo muy importante que tengo que mencionarles es esto: la representación dimensional de las unidades de medida. Esto es algo básico que en física siempre deben tener en cuenta. ¿Cómo nosotros identificamos o cómo representamos las dimensionales? Es decir, esa representación que va a la par del número. Para velocidad tenemos metros por segundo, tenemos centímetros por segundo y tenemos kilómetros por hora. Hay muchas más, pero las que más utilizamos en este contenido son estas 3. Repito, metros por segundo, centímetros por segundo y kilómetros por hora. Para distancia,
De igual manera, hay muchas más, pero utilizamos metros, centímetros y kilómetros. Y para tiempo, utilizamos segundos, minutos y horas. Entonces, esta es la forma como vamos a trabajar las dimensionales en estos tres conceptos, tanto de velocidad, distancia y tiempo. Vamos directamente ahora con los ejemplos. Tienen que escribir ustedes no solamente los ejemplos, sino ya lo que han visto anteriormente. El primer ejemplo: calcular la velocidad de un automóvil que recorre 342 metros en 6 segundos. Ahí tenemos nuestro auto de carreras, nuestro automóvil, y va acá en línea recta, por eso es movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice el problema que calculemos la velocidad, por eso es de que tenemos acá la representación gráfica de la velocidad, que es una incógnita, un signo de interrogación, porque no conocemos la velocidad, no la sabemos. Entonces, para trabajar el problema, lo que tenemos que hacer es primero identificar nuestros datos. ¿Qué datos se nos dio? ¿O qué datos nos dan en el problema? Nos dan los 342 metros. 342 metros que corresponde a la distancia. Analicen el problema. Calcular la velocidad de un automóvil que recorre 342 metros. El recorrido es una distancia. ¿En cuánto tiempo? El tiempo dice que es 6 segundos. Entonces esos 6 segundos es otro dato que lo tenemos identificado acá. Nuestros datos correspondientes a este problema son entonces la distancia, 342 metros, y el tiempo, 6 segundos. La incógnita, que es lo que no sabemos, pues es lo que vamos a averiguar, lo que vamos a investigar ahorita. ¿Cómo procedemos? Ahí tenemos la forma de proceder. Utilizamos la fórmula para velocidad. ¿Cuál es la fórmula de velocidad? Aquí está. Esta es la fórmula. Ahí la ven ustedes. Velocidad es igual a distancia dividido tiempo. ¿Cuál es la distancia que tenemos? 342 metros. Eso lo dividimos dentro del tiempo, que son 6 segundos. Al dividir 342 dentro de 6, nos da el resultado: 57 metros por segundo. Entonces la incógnita deja de ser incógnita y nuestro resultado es lo que ya hemos corroborado a través del procedimiento: 57 metros por segundo. Entonces ya no tenemos incógnita, sino resultado. Ahí está nuestro primer procedimiento en nuestro primer ejercicio. Pero hay algo que tomemos o debemos tomar en cuenta, algo muy importante. ¿Cómo fue que hicimos esto? Bueno, lo hicimos siguiendo un procedimiento, siguiendo una fórmula. Pero hay que tomar en cuenta, antes de trabajar, los datos que tenemos, si dichos datos son homogéneos. Homogéneos quiere decir que si son compatibles. Por ejemplo, tenemos metro y tenemos segundo en lo que es distancia y tiempo, para averiguar
velocidad. Entonces, esto y esto, o sea, metros y segundo, tiene que coincidir. Si tenemos aquí, en lugar de 6 segundos, tenemos, por ejemplo, minutos, no podemos trabajar. Tenemos que trasladar esos minutos a segundos. Ya verán ustedes un siguiente problema en el que haremos eso. ¿Por qué? Porque nos tenemos que fijar en la tablita esta. Si estamos averiguando velocidad, tenemos que fijarnos en estos datos, si son compatibles. Por ejemplo, se nos da para distancia metros y se nos da para tiempo segundos, sí podemos trabajar como lo hicimos ahorita. Pero si se nos da, digamos, como les había dicho antes, nos dan para distancia metros y nos dan horas o nos dan minutos, no podemos trabajar porque no son datos compatibles. Esta tablita nos sirve entonces antes de trabajar cada ejercicio. Vamos a proseguir con otro ejercicio, con otro problema. El número 2. Obviamente ustedes ahí, calcular la velocidad de un cuerpo que recorre 600 metros en 15 minutos. Vamos a borrar antes este segundo, el primer ejercicio que ya hicimos, lo vamos a eliminar para tener un acceso mejor a la tablita después. Pues aquí es el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Calcule la velocidad de un cuerpo que recorre 600 metros en 15 minutos. Aquí tenemos la representación gráfica de un hombre en movimiento, un cuerpo, un atleta, pudiéramos decir, que está corriendo en línea recta. De igual manera tenemos que encontrar la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de este hombre? Los datos que se nos dan: distancia igual a 600 metros, es lo que recorre. El cuerpo recorre 600 metros. Entonces lo tenemos acá, esos datos, o ese dato mejor dicho, en 15 minutos. Los 15 minutos los tenemos acá, el tiempo. Noten ustedes lo que les estaba diciendo. Este es el problema al trabajar esta clase de ejercicios. Tenemos que fijarnos si los datos son homogéneos o son heterogéneos. Homogéneo quiere decir si son compatibles o son iguales de acuerdo a la tablita que tenemos, y heterogéneos quiere decir que no son iguales o no son compatibles. Entonces nos vamos acá a la tablita que tenemos siempre para velocidad. La velocidad es metros por segundo. ¿Y qué tenemos acá? ¿Tenemos metros por segundo en nuestros datos? No, tenemos metros y tenemos minutos, por lo que no podemos trabajar. Así que antes de trabajar nuestra incógnita, tenemos que hacer una pequeña conversión. Decimos nosotros, en un minuto hay 60 segundos. ¿Cierto o no cierto? Científicamente comprobado, cierto. En un minuto hay 60 segundos. Por lo tanto, en 15 minutos habrán entonces, ¿cuántos segundos? 900 segundos. En 15 minutos habrán entonces 900 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque multiplicamos 15 por 60 y nos da
900 segundos. Entonces, estos 15 minutos ahora son igual a 900 segundos. ¿Por qué? Porque hemos hecho una pequeña conversión. La pequeña conversión consistió en multiplicar los 15 minutos por 60 segundos y nos ha dado 900 segundos. Utilizamos la fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos? Velocidad igual a distancia dividido tiempo. Entonces, sustituimos datos, sustituimos valores y decimos distancia es igual a 600 metros y tiempo es igual ¿a cuánto es el tiempo? A 900 segundos. Entonces multiplicamos 600 por 900, mejor dicho, dividimos 600 dentro de 900 y nos da 0.67 metros por segundo. Ese es el resultado de esta pequeña fórmula para encontrar la velocidad. ¿Cómo lo hicimos? Distancia dividido tiempo, es decir, 600 metros dividido 900 segundos igual a 0.67 metros por segundo. Entonces nuestra incógnita deja de ser incógnita porque ya tenemos el resultado, que es de 0.67 metros por segundo. Ya no es incógnita, sino resultado. Muy bien, estimados jóvenes, espero que la explicación haya sido clara y me haya dado a entender. Cualquier pregunta, estoy para servirles. No duden en consultar. Bueno, se nos movió el resultado aquí, pero lo colocamos de nuevo. El resultado, que es de 0.67 metros por segundo. Esperen una próxima, vendrán nuevos ejercicios, nuevos problemas, siempre de movimiento rectilíneo uniforme. Hasta luego, un abrazo para todos.